y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. בנקודת האור אשר בדת האל יזרום האור על דעת האדמה. ירד האור על פני האדמה. בנקודת האהבה אשר בלב האל תזרום אהבה על לבבות האנוש. יישוב מורה העולם על פני האדמה. מהמרכז שבו נודע רצון האל תנחה תכלית את רצונות האדם הפרטים, תכלית אותה מורי אנושות יודעים ומשרתים. מהמרכז אשר נקרא המין האנושי תוגשם תוכנית האהבה והאור ויחתם הפתח אל הרעה. יהיה רצון ויחדשו אור, אהבה, עוצמה את תוכנית על פני האדמה. Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina. Es un placer estar de nuevo con ustedes para conversar sobre algún tema espiritual, de valores humanos, de autoconocimiento. Hoy hay un tema interesante y muy importante que no siempre se trata en los ambientes, en la gente, se trata poco y tiene mucha actualidad. Ha tenido mucha actualidad en la historia y en situaciones importantes y las tiene hoy día. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, en especial a Radio Mantra que nos encuentra, nos hace que nos encontremos, a Cristina en los controles, a Maggie y Josefina de Colombia que buscan citas y a los que también se ocupan de las imágenes, los vídeos, los audios, todo lo necesario para hacer el programa. Y también agradecer a los que están aquí alrededor de la mesa. Tengo primero aquí a mi costado los dos Jesuses, el primero el de Barcelona. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues mira, muy bien, estamos en la edición 730 de nuestro querido programa. Prácticamente queda una semana, como aquel que dice, y unos días para el Festival de Pascua, la gran luna de primavera, Aries, y después tendremos la Semana Santa, como aquel que dice, por lo tanto, vacaciones de primavera. Y el tema, como bien dices, promete mucho, ¿eh? A ver si lo encarrilamos bien. Bueno, seguimos con el otro Jesús, el de Sevilla. Pues hola Daniel, hola queridos oyentes. Pues nada, muy bien. Aquí un día más a tratar de seguir investigando y tratar de aprender un poquito. O sea que muy, muy contento. Muchas gracias. Sigue Marcela desde Tucumán. Hola Dani, hola queridos oyentes, queridos amigos. Bueno, aquí muy contenta de estar en este mágico programa, como dice Jesús recién, para aprender y bueno, esperemos que les guste el tema a nuestros queridos oyentes. Gracias, Dani. Gracias a vos. Sigue Carmen. Hola Carmen. Hola, ¿qué tal? Bueno, a saludaros a todos vosotros aquí en la mesa, también a los oyentes. Pues sí, un tema interesante el de hoy y bueno, pues a ver qué conclusiones o qué preguntas nos han surgido en la investigación. Así que muchas gracias a todos por estar ahí y adelante. Gracias. Y cerrando el círculo mágico desde Valencia lo tenemos a Rafael. Rafa, nuestro querido Rafa. Hola, buenas tardes. Pues nada, contento de estar otra vez con vosotros y a ver qué es lo que podemos aprender y aportar, tratando de aportar lo mejor que tenemos, que sabemos. Bueno, vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar hoy es magos blancos y magos negros. Este asunto ha existido siempre en la historia de la humanidad y vemos que actualmente se ha exacerbado ante la vista de todos. Hay tres energías que estimulan la evolución del planeta Tierra en general
y la evolución de la humanidad en particular, y son la luz o inteligencia, el amor y la voluntad o poder. Lo más normal y general es que primero se desarrolla la luz, la lucidez o inteligencia, luego el amor y finalmente el poder o voluntad. El desarrollo previo del amor hace que cuando se adquiere poder o voluntad, se aplique en bien de toda la humanidad. El problema surge cuando se desarrolla la inteligencia y el poder sin que haya amor. Esta es la característica fundamental de los magos negros. Son incapaces de despertar el amor y abrir sus corazones. Solo tienen una inteligencia astuta y mucho, mucho poder, sin amor. Carecen de empatía, compasión y solidaridad. De allí las atrocidades que pueden llegar a cometer. No se dan cuenta del daño generalizado que hacen porque no tienen empatía. Los seres humanos son cosas y ni se inmutan si producen el sufrimiento en otros u ordenan matar a miles con una guerra. Hubo dos periodos históricos significativos donde hubo enfrentamientos entre los magos blancos y los magos negros. Uno fue en la época de la Atlántida, en que la magia negra se extendió tanto que hubo una guerra entre los señores de la faz oscura y los señores de la luz resplandeciente, como se suele decir en la doctrina secreta. Pues en la Atlántida, aunque no lo crean, la guerra la ganaron los magos negros, y debido a ello Shambhala se vio obligado a destruir la Atlántida, sumergiéndola entre las aguas para evitar que la magia negra se expandiera por todo el planeta. Este hecho es conocido como el diluvio y el filósofo Platón lo trata en dos libros, Timeo y Critias. El dominio de los tres niveles inferiores quedó bajo el dominio de la logia negra, es decir, en el físico, emocional y mental inferior hasta nuestros días. El otro hecho significativo ocurrió en el siglo XX con las dos grandes guerras mundiales, sobre todo la segunda, con la presencia de Hitler y el nazismo, que avanzó invadiendo naciones y matando a muchas personas. Pero lo más importante fue que abrieron una puerta o una ventana hacia el mal cósmico, que, como ustedes saben, en la gran invocación se habla de cerrar esa puerta. En el plano físico, la guerra la ganaron los aliados, pero con la ayuda de Shambhala, que desconectó los cerebros de los científicos alemanes para evitar que tuvieran la bomba atómica y se produjera la destrucción total de la humanidad. Y llegamos a hoy día, en el siglo XXI, vemos que la lucha entre la logia blanca y la logia negra continúa, pero toma otras características. Es importante ver y reconocer el accionar y los móviles tanto de los magos blancos como de los magos negros, que son muy diferentes. Vicente Beltrán Anglada dice que de todo esto hay que hablar sin temor, porque sabiendo las diferencias entre unos y otros, no nos dejaremos arrastrar por la oscuridad y podremos apoyar a las fuerzas de la luz, permitiendo que el proceso evolutivo siga adelante. En este programa intentaremos producir el esclarecimiento necesario, si así lo podemos hacer. Una forma proactiva de apoyar el lado luminoso es realizar la invocación de los ángeles solares por nuestros propios países. Los ángeles solares son seres muy evolucionados y pueden estimular la semilla de bien en cada ser humano si se los invoca diariamente. Sobre el final del programa les mostraremos cómo se procede en la invocación de los ángeles solares. Finalmente, decir que los magos negros y sus acólitos son nuestros hermanos, ¿eh? Hay que decirlo, ya que son seres humanos y todos los seres humanos somos uno, somos hermanos. Ello no implica que no se deba hacer nada, es necesario parar definitivamente la expansión del mal y generar con todos los seres humanos de buena voluntad
la eclosión definitiva de la gloria del bien por todos lados. Los magos negros que no se redimen se convierten en Avicii, así lo menciona Blavatsky, seres humanos sin almas, es decir, desalmados, que en su debido momento serán enviados a evolucionar a un planeta mucho más atrasado que la Tierra. Bien, hasta aquí la presentación. Ahora leeremos unos textos y luego conversamos en nuestra rueda habitual. Adelante. En estos días mucho se habla entre los estudiantes ocultistas sobre la magia blanca y negra. La diferencia entre ambos existe en el método y en el móvil, pudiendo resumirse de la manera siguiente. El móvil del mago blanco consiste en beneficiar al grupo para el cual emplea su energía y tiempo. El mago del sendero izquierdo siempre trabaja solo y si alguna vez colabora con otros, lo hace con un propósito egoísta y oculto. El exponente de la magia blanca se interesa en el trabajo constructivo a fin de colaborar en los planes de la gran fraternidad blanca y llevar adelante los deseos del logos planetario. El hermano de la oscuridad se ocupa de lo que está fuera de los planes de la jerarquía espiritual de maestros. El mago blanco trabaja siempre en colaboración con otros, siendo dirigidos por ciertos guías de grupo. Por ejemplo, los hermanos de la Logia Blanca trabajan dirigidos por los tres grandes señores, adaptándose a los planes establecidos, subordinando sus propósitos e ideas individuales al gran esquema general. El mago negro trabaja por lo general en forma excesivamente individualista, llevando a cabo solo sus proyectos o ayudado por sus subordinados. Comúnmente no acepta ninguna autoridad superior, pero con frecuencia es víctima de los agentes que se hallan en niveles superiores del mal cósmico, utilizándolo en la misma forma que él emplea a sus colaboradores inferiores, es decir, actuando en lo que atañe al propósito superior ciega e inconscientemente. Estas palabras son del libro Tratado sobre el Fuego Cósmico del maestro tibetano Doan Hul. Elena Petrovna Blavatsky nos habla del tema de hoy de la siguiente manera. A. En la magia negra se emplea la luz astral con el propósito de engañar y seducir, mientras que el mago blanco la emplea con propósitos informativos y para ayudar a la evolución. B. La magia negra trabaja con los polos opuestos. El mago blanco busca el punto de equilibrio y de síntesis. C. La magia negra tiene por símbolo la estrella de 5 puntas invertida. La magia blanca, el mismo símbolo con la punta hacia arriba. D. La magia negra se rige por la luna. La magia blanca se rige por el sol. E. La magia negra trata con las fuerzas de la involución. La magia blanca trata con los poderes de la evolución. Y F. La magia negra se ocupa de la forma dentro de la materia. La magia blanca se ocupa de la vida dentro de la forma, el espíritu. Esto está extraído de la obra de Blavatsky, La doctrina secreta. Toda forma de magia negra obedece a idéntico principio de separatividad humana, de negación de la luz espiritual, es decir, al triunfo de la ignorancia, del egoísmo y de la mala voluntad sobre las correctas intenciones de los hombres. Existe, no obstante,
una notable diferencia desde el ángulo esotérico entre las formas de magia negra. La diferencia no es de base o de principio, sino de intensidad, de grado o de nivel. La magia negra del ignorante solo bordea las orillas de lo físico y de lo astral inferior. La magia del verdadero mago negro, de aquel que sabe perfectamente lo que hace, se origina principalmente en el plano mental concreto y actúa conscientemente y con pleno conocimiento de causa, persiguiendo unos fines que no atentan solamente contra la seguridad física, emocional o mental de determinados individuos, sino que se enfrentan decididamente y utilizando grandes poderes contra el plan mismo del Creador, contra el proceso de la evolución humana y muy definidamente contra todos aquellos que de una u otra manera han decidido colaborar en el desarrollo de este plan. Es un texto que proviene del libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, hasta aquí los textos, gracias por leerlos. Y bueno, yo creo recordar que el tibetano decía que el mayor triunfo del mal ha sido convencer a la gente de que el mal no existe. Y hoy en día hay muchos que hablan y dicen el mal y el bien no existen, son particularidades culturales o religiosas. Y sí, es cierto eso, de alguna manera en una cultura hay cosas que son buenas y en otra cultura se consideran malas y así sucesivamente. La misma Iglesia de Occidente ha insistido mucho entre el bien y el mal y ha considerado pecado una serie de cosas que bueno, que la mayoría no acepta. Pero al margen de esa particularidad circunstancial en el nivel superficial, la logia negra siempre existió y la logia blanca también. Es decir, es incidental al proceso de cómo las energías superiores que chocan contra los elementos humanos, cómo se procesan, ¿no? Y cómo, digamos, fueron aprendiendo a manejar las energías los seres humanos. En general, la mayoría de la gente es de buena voluntad, pero hay otros que decididamente se rebelan contra el proceso de aprendizaje de lo que es la bondad, la buena voluntad, el amor, e insisten por el otro lado. Y ahí tenemos lo que se llama la logia negra que, como ya se habló, su principal propósito es impedir la evolución planetaria, es decir, no solo de la evolución de la humanidad, sino de los tres reinos inferiores y todos los planes que tenga el logos planetario de la Tierra o el logos solar, ¿no? Que son considerados, digamos, los seres espirituales más avanzados dentro de esta zona de existencia. Bueno, ¿qué les parece este tema, queridos compañeros? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues como de costumbre es un tema muy interesante y alentador, pero hay que partir de la base que Mago Negro no lo es quien quiere, es quien realmente puede y vida tras vida van vendiendo su alma hasta que finalmente la mata. ¿En qué sentido la mata? Por una atracción muy grande hacia la mente concreta. No existe un mago negro que no tenga un intelecto ultrapoderoso, es decir, nosotros si tenemos que argumentar con un mago negro, tenemos el tiempo perdido de antemano. Lo sabe todo de nosotros y tiene una capacidad por la focalización mental de dominarnos. ¿Qué sucede con esto? Pues sucede que estos seres en estos tiempos no se tapan en absoluto de dirigir el mundo. Lo que pasa es que nosotros vemos unos títeres que han escogido ellos para que dirijan el mundo y podemos criticar a esos títeres, pero los que están detrás entre bambalinas tienen una característica común. Son gente de apariencia apocada, apariencia nada llamativa, curiosamente visten de negro. Recordad cuando cayeron unos bancos en Estados Unidos hace años, todos salieron del Consejo de Administración con su traje negro. Eso indica ya algo al servicio de lo que están, de la parte oscura. ¿Por qué no les interesa que florezca el alma? ¿Por qué no les interesa que se desarrolle la magia blanca? Porque se pierden el control del rebaño. El problema que tienen es que si el rebaño les sale con testón, tienen que intervenir. De ahí vienen las guerras periódicamente. No olvidemos que las guerras que tenemos en el mundo y esta que tenemos en Palestina, que es terrorífica prácticamente, está detrás la hoja negra.
le pongamos el nombre que queramos, intereses económicos inconfesables. Y los magos blancos tratan de hacer lo contrario. Pero ¿qué pasa? Que el mago blanco no puede competir con el mal. Eso es ridículo. Lo que tiene que hacer el mago blanco es el bien. Y ahí es donde tenemos el gran conflicto. No sabemos separar una cosa de la otra. Pensemos, por definitiva, que la parte oscura en nosotros es la personalidad. Y concretamente la mente concreta, que no tiene luz todavía. Y esto es lo que quería decir al principio. Sí, hay que tener en cuenta que si ahora nos pusiéramos a decir, a ver, de las personas que conocemos, de los seres humanos, famosos o no, quiénes son, pues no tenemos una certeza. Sí que podemos vislumbrar, pues, esto que se estaba diciendo, de que tienen sus discípulos conscientes de ello o inconscientes. Lógicamente, pues estamos repitiendo con distintas palabras que el mago negro busca el mal, carece de amor, tiene poder y tiene inteligencia. Y entonces, pues vemos personajes muy destacados en el mundo que determinan una dirección u otra, porque estamos hablando de las dos partes, que tratan de hacer el bien o que tratan de hacer lo contrario. Y lo vemos pues en distintos grados. Y luego está el conjunto de la población ignorante de todo esto y receptiva, que se puede incluir en lo que llamamos a veces buenas personas, pero con el desconocimiento de esto, dominadas todavía por los deseos de la personalidad y susceptibles de obedecer estas directrices que no saben de dónde les viene, dónde los procede. Entonces, pues hay cosas que son clarísimas. La logia negra está interesada en que siga existiendo esta diferencia económica en el mundo de los que tienen demasiado, que no lo pueden utilizar, y de los que no tienen, tratando de mantener esa influencia de poder o tratar de aprovecharse egoístamente de la naturaleza o de discriminar a los seres humanos con racismos de distinto tipo. Es evidente que enseguida podemos detectar esto. Y luego la cuestión es si nosotros los seres humanos, a veces sin querer, aunque tengamos buenas intenciones, podemos estar haciendo este juego a esa influencia negativa, a veces reforzando o aceptando sin saber por qué estas directrices que nos vienen, y sobre todo en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sería una pregunta a hacer. ¿Estamos contribuyendo al bien o sin querer contribuyendo al mal, inconscientemente de la envergadura de esto? Esa es una de las cuestiones más importantes a plantearnos. ¿Estamos reforzando a aquellos que están, digamos, incluso con buenas palabras, a veces lo contrario de lo que hacen, reforzando el mal, o estamos, por el contrario, ayudando a que el bien? La clave está en empezar por nosotros mismos, mirar hacia adentro. ¿Qué hacemos? ¿Estamos expresando el amor? ¿Lo hacemos inteligentemente? ¿Nos dejamos llevar o aplicamos nuestra voluntad inteligente y amorosa? Sería una pregunta que continuamente tendríamos que hacernos, porque a veces lo peor está, y la fuerza que tiene, por ejemplo, la magia negra, en el aprovechamiento de la ignorancia humana, en esa identificación tan grande que hay todavía con los aspectos de la personalidad. Entonces, esto es un reto que tenemos muchos y que va a ir aumentando progresivamente, pero que de momento las apariencias son las que son. Pues la verdad es que habéis dicho cosas muchas y muy interesantes, lo cual nos llevaría a considerar realmente la parte final de lo que nos está exponiendo Rafael, para que de alguna manera viéramos en forma práctica cuál es nuestra implicación y qué toma de conciencia tenemos en este problema, porque realmente es un problema de unas dimensiones enormes. Como bien decía Daniel, un gran logro del mal es que no que el mal se quede tan difuminado que parezca que no existe y que forma parte de de ese libre pensamiento que todo lo relativiza y que todo lo difumina. La cuestión es que vemos que hay un mundo muy polarizado,
y que hay una gran confrontación entre lo que es progresista, incluyente, amoroso, que tiene en cuenta el altruismo, las necesidades de los más necesitados o de todo el género en general, de todo el género humano, de todos los reinos de la naturaleza, y otra posición que en síntesis es absolutamente, bueno, contraria al progreso, a la evolución, a perder los controles y manejos de la economía, de los sistemas, de la política, de la religión, porque en última instancia tenemos que entender que la ignorancia y el deseo de ir contra la evolución puede ser algo del que estemos participando inconscientemente. Por tanto, a mí hay una cuestión que me parece muy importante y es, a propósito de digamos, a dónde conducía toda la cuestión que nos estaba explicando Rafael. En términos prácticos, yo, ¿cómo me relaciono con el mundo? ¿Desde qué niveles de mi deseo y de mi mente? Desde el deseo de saciar el interés de mis cosas personales particulares, con exclusión de la de los demás. Prima más mi necesidad instintiva de deseos, de mente, de autoridad, de mantener por encima de los demás mi ideología, mi estatus, todo lo que sea. ¿O realmente estamos en otros niveles en los que con abandono y desapego de todo lo que es propio podemos estar participando, por humildemente que sea, en la construcción de algo que tiene que ver que tiene que ver con la ley de la vida, que es la del amor y la compasión? Por tanto, muy importante, atención, silencio de nuestra personalidad, como tantas veces nos han dicho, silencio de todo lo que es la parte que tiende a dominarnos y atención a la luz. Vivamos y permanezcamos en la luz, vivamos y permanezcamos en el amor, vivamos y permanezcamos en el propósito de lo superior. Y eso día a día, sin cesar en el empeño. Y no importa que parezca que la batalla se pierde o no, porque hay un orden natural de las cosas que está por encima incluso de la comprensión de los seres humanos. Por tanto, vivamos todo este proceso siempre con mucha confianza, con mucha serenidad y con mucho amor y con mucho silencio. Pues bueno, retomo lo que está diciendo Jesús de vivir todo el proceso con serenidad, con tranquilidad, con silencio, porque eh, vemos que haya determinadas noticias, corrientes de pensamiento que lo que intentan es producir el caos, el miedo, la desconfianza, la separatividad entre las personas, el sálvese quien pueda, el yo hago grande a mi nación y todos los demás ya que se las arreglen como puedan, no me importa. Entonces, veamos esto y veamos qué es lo que está produciendo dentro de nosotros. Porque como habéis dicho, a veces es que no sabemos adoptar la postura correcta frente a esta magia negra y como aspirantes a magos blancos, pues deberíamos aprender a vivir en esa luz, en esa tranquilidad y eso implica un gran contacto con el alma, tener ese hilo con el alma bien consolidado, porque si no, eh, nos vamos a dejar llevar por corrientes mentales, emocionales, que como digo, están muy fuertes, están engañando a muchas personas porque se están presentando a veces estos como unos ideales como renovados, ideales que son antiguos y que deberían haber sido ya desechados porque tenemos ya ideales superiores que están aflorando y queremos ver manifestados. Entonces hay que discernir realmente y discernir yendo más allá de la mente concreta y entrando en otros planos, la intuición para darnos cuenta de quién es quién y cómo están obrando. Para eso, como habéis dicho, hay que hacer esa introspección, ese silencio. Y luego hay otro aspecto de que me viene a la mente lo de ofrecer la otra mejilla, porque realmente
a los magos negros se les combate a partir de la irradiación del amor de nuestro corazón. Primero comprendiendo que son, como se ha dicho en algunos textos, hermanos, son también hermanos, son parte de esta humanidad, pero están totalmente equivocados, sabrán mucho a nivel de mente concreta, pero hay una ignorancia de lo espiritual muy grande. Incluso hay una pregunta, Vicente, ¿estos magos negros saben cuál es su destino? Y dice, algunos están tan imbuidos por la materia que ni siquiera saben cuál va a ser ese destino, que no van a poder seguir evolucionando en este planeta, que van a perder ese contacto con el alma si siguen en ese empeño. Entonces, ¿no es eso terrible? Que una parte, la que sea, grande o pequeña, de la humanidad ya no puedan seguir esta evolución y tengan que abandonar el planeta. Realmente el destino que les espera a estos magos negros es terrible. Entonces, leyendo esto, uno lo que le mueve es la compasión. Es decir, ojalá la luz venga a todos. Ojalá estos magos negros pudieran de alguna forma, los que están más avanzados ya no, pero los que están empezando quizás revertir esto y darse cuenta del camino que están tomando. Ojalá fuera así. Bueno, hacemos cada uno en nuestra cotidianidad lo que podemos en este aspecto. Bueno, y hay aspectos también más esotéricos sobre este tema de los magos blancos y los magos negros que han sido dados a través de las conferencias y los libros, por ejemplo, de Vicente Beltrán Anglada. Hemos seleccionado algunos textos, pero también existen otros aspectos, como que la ciencia de la magia se aprende en los ayamas, esos lugares sutiles de instrucción. Y en su obra, don Vicente explica dos puntos fundamentales, además de los que ustedes han mencionado, que es que para que exista magia, los magos deben conocer los distintos tipos de devas que invocan, porque la magia es una movilización de energías. Entonces, el mago blanco va a conocer cuáles son los mantras para invocar esa energía, esas fuerzas de los moradores del espacio. Y esos mantras van a ser mantras sutiles de orden musical, que van a tener esa pureza de intención con la cual se pronuncian y van a carecer de móviles egoístas. Entonces el mago blanco pronuncia el mantra. Los devas que son atraídos a través de esa pronunciación serán de distintas calidades o cualidades que ellos mismos irán reconociendo a medida que se va realizando todo el aprendizaje en esa aula donde se enseñan. Y es así que se dice que aquellos más sutiles se los podrá perfectamente distinguir, no solamente por el color, sino también por la radiación de su aura, por su belleza, por la sutilidad. En cambio, los devas que están, digamos, en una categoría inferior, son devas oscuros, densos, opacos, es decir, que ahí hay un gran aprendizaje, como también lo son los mantras que van a decir los otros magos, que son ásperos, rudos, según nos enseña don Vicente a través de su libro, que creo que lo mencionó también Rafa hace un momentito, no sé si estábamos en el aire, Magia Organizada Planetaria. Entonces ahí ya vamos viendo bastantes aspectos que están relacionados con la magia. Y algo que también se enseña, y ya doy la palabra a quien sigue, es que la distinción entre un mago blanco y un mago que no lo es, se efectúa en una llama, y que las personas que no tienen la suficiente instrucción muchas veces lo pueden confundir con un maestro
porque creen que han visto un maestro y en realidad no lo es. Entonces, todas estas sutilidades se van aprendiendo y, y me parece muy interesante lo que va mencionando don Vicente, ya que nos ayuda a que llegue una mayor claridad a nuestra mente y a darnos cuenta de la pureza o no de nuestro corazón. Bueno, muy poco más se puede agregar a lo que ya han venido diciendo. Solo recalcar en la necesidad de ver las cualidades o las características de un mago blanco y de un mago negro, que ya se han dicho, ¿no? El mago negro es egoísta, materialista, se maneja por la competición, el poder sobre su subalterno, que a su vez son manejados por otros que están detrás de él y lo manejan como títere. En cambio, el mago blanco es la solidaridad, el amor, la unidad, la empatía, la compasión. Es decir, si miramos esas características, las de los magos negros en última instancia son las, las, las características exacerbadas de la personalidad, de nuestro ser inferior, ¿no? El deseo de poder, el uso de la mente concreta para conseguir algo sin que haya una valoración ética de las cosas. ¿Y cómo hacemos nosotros para quitarle poder a la magia negra? Pues viviendo, como dijo Jesús, viviendo en el silencio de la personalidad. En el proceso evolutivo, normalmente, bueno, la personalidad se tiene que formar, las emociones se tienen que experimentar todas, el uso de la mente concreta y práctica tiene que aprenderse, pero llega un momento en el que están todas las personas de buena voluntad, todos los seres humanos de buena voluntad, en que hay que silenciar la personalidad. Tiene que haber carencia de deseos y silencio de pensamiento. Esto parece muy difícil, pero ustedes fíjense, a través de la televisión llega toda la propaganda de lo que hay que consumir y por lo general no la necesitamos para vivir. Es decir, nos estimulan el deseo y salimos a comprar, los magos negros se llenan de dinero y pueden hacer otras trapisondas y nosotros seguimos igual que siempre. La gran respuesta de las personas de buena voluntad es no alimentar lo inferior, hacer silencio y entrar en contacto con lo superior, con la mente iluminada, con la zona donde existe el amor y la compasión, la empatía, sobre todo eso. Como bien dice Carmen, irradiar amor es lo peor que se puede hacer a la logia negra porque todos sus planes se disuelven. Ya lo dijo el gran mago del principio de la era de Piscis, que fue Cristo: amaos los unos a los otros, ¿no? Por el amor será liberado el hombre. Y ahí estamos. Todas estas cosas son cosas que nosotros venimos repitiendo en nuestros programas, pero hoy en día adquiere una dimensión más importante en el sentido que podemos colaborar con las fuerzas de la luz y restarle poder a las fuerzas de la oscuridad. Y es una lucha energética, pero, como bien dijeron, a veces en los acontecimientos mundiales y en las vidas de las naciones se ve reflejado eso últimamente sin desenfado. Los negros están mostrando su cara y eso me hace acordar a otra frase del maestro tibetano Dwal que dijo: va a llegar una época en que los malos serán muy malos y los buenos serán muy buenos, y ahí la gente podrá elegir el destino de la humanidad y de la tierra. Bueno, vayamos a unas noticias que tenemos preparadas. Pues sí, la primera es sobre la playlist o lista de reproducción. Os invitamos a visitar la playlist Magia Organizada Planetaria que se encuentra en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Es una lista de reproducción de vídeos sobre el tema de la magia. Se encuentra pinchando en la pestaña Listas de la página principal del canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Tiene 37 vídeos, de los cuales destacamos qué es la magia, Shambhala y la magia, una actividad universal, alquimia, redención de la materia, convirtiéndonos en magos, la magia de la invocación grupal, entre tantos interesantes temas tratados por el equipo de Sirviendo a la Humanidad. Dejadnos vuestros comentarios, que nos alegraría mucho recibirlos. Y muchas gracias por la atención.
Y otra noticia es la de la puesta a disposición del vídeo Ser un iniciado. Te invitamos a ver el vídeo de un programa anterior titulado Ser un iniciado, que se encuentra, como bien dice Jesús, en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. En este programa, ser un iniciado, se trataron los siguientes temas. Iniciación significa que el nivel de conciencia del ser humano se ha elevado a un plano superior y ha trascendido el plano inferior. Todo iniciado es aquel que registra, siente y ama más que los demás, porque está más atento a todo, atento a las cosas. Y al estar atento a las cosas, su campo mental se amplifica. También se trató la práctica del Agni Yoga, hace que el ser humano pueda observar atentamente sus vehículos inferiores de manifestación, físico, emocional y mental superior, e ir estableciendo un dominio sobre ellos. El Agni Yoga permite al ser humano entrar en la corriente iniciática. Pues bien, podéis suscribiros gratuitamente al canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad para recibir avisos de nuevos vídeos. Si es de vuestro agrado, podéis darle al me gusta. Así que muchas gracias. Y vamos ahora a una pausa y enseguida regresamos. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes. Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, iniciamos en este miércoles el segundo bloque de este tema tan interesante y tan necesario de prestarle atención, que es el tema de magos blancos y magos negros. Yo quería hacer una primera reflexión y es que, como bien habéis dicho, tenemos que ser muy lúcidos, muy amorosos, pero también, cuidado, que a veces pasa desapercibida la idea, muy activos, aunque esta actividad radique en la irradiación y el simple silencio. Bueno, vamos a unos textos y luego seguimos hablando. Adelante. Hay un texto de Vicente Beltrán Anglada que dice así: entonces tenemos una entidad nefasta que se mostrará como un potentado de la gran banca, como un gran constructor de armamentos, como un rey dentro de la África negra que tiene poder sobre sus vasallos y los obliga a seguir ciertos ritos. Como existe todavía, y vemos la magia negra en los ritos ancestrales. En Brasil existe mucha magia negra. Existe también magia negra en África, en Asia, en ciertos sitios, en las grandes mesetas del Tíbet, pero muy aparte de la gran logia blanca. Existe también la aprehensión natural de ciertos seres humanos a dejarse dominar, a dejarse conducir, sin importarle las consecuencias de su acción. Y tenemos a los asesores de los magos negros, que no son magos negros en el sentido de la palabra, porque no han recibido ninguna iniciación, pero que están siguiendo las órdenes de los iniciados dentro de la magia negra. Las mafias existentes, la gran banca internacional a la que me refería anteriormente, el hambre que están produciendo aquellos responsables productores de los elementos de la alimentación de los seres humanos, que los echan al océano para evitar que bajen los precios, mientras cantidades ingentes de personas se mueren de hambre. En fin, aquellos que fomentan la guerra a través de la producción de armamentos, todos ellos son magos negros. ¿Se dan cuenta ahora? Y esto está extractado de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El mago y la integración de sus vehículos. El mago blanco trabaja por medio de los centros de fuerza, en el primero y cuarto subplano de cada plano. El mago negro trabaja por medio de los átomos permanentes y con la sustancia y las formas involucradas. El mago blanco utiliza a este respecto los tres centros superiores. El mago negro emplea la energía de los tres centros inferiores, los órganos de la procreación, el bazo y el plexo solar, sintetizando su energía por un acto de la voluntad y dirigiéndola al centro en la base de la columna vertebral, de manera que la cuádruple energía es desde allí transmitida al centro laringio. El mago blanco usa la fuerza kundalínica a medida que es transmitida por el canal central de la columna vertebral. El mago negro emplea los canales inferiores, dividiendo la cuádruple energía en dos unidades, que ascendiendo por sus dos canales deja el canal central inactivo. Se observa aquí que uno trabaja con la dualidad y el otro con la unidad. Por lo tanto, en los planos de la dualidad se evidencia por qué el mago negro tiene mucho poder. El plano de la unidad para la humanidad es el plano mental. Los planos de la diversidad son el astral y el físico. De aquí que el mago negro tiene aparentemente más poder que el hermano blanco en los dos planos inferiores de los tres mundos. El hermano blanco trabaja dirigido por la jerarquía espiritual planetaria, llevando a cabo sus propósitos planetarios. El hermano de la oscuridad trabaja dirigido por ciertas entidades separadas, desconocidas para él, vinculadas con las fuerzas de la materia misma. Mucho más podría decirse a este respecto, pero lo que se ha impartido basta para nuestro propósito. Tratado sobre fuego cósmico del maestro tibetano Hwal-Hul. ¿Qué es exactamente un mago blanco? Es una persona, ante todo, que ha establecido un equilibrio entre su razón
y su amor entre la mente y el corazón. Si una persona está integrada en valores espirituales, si realmente es una persona que está siguiendo la ruta de los grandes dioses del universo, entonces es que es un mago blanco. Todos queremos participar de esta gran magia que constituye el universo, pero no tenemos un fundamento específico para creer con justicia que somos magos blancos. Estamos tratando simplemente de aplicar lo que conocemos de magia y a veces, por conocer indebidamente lo que es la magia, la utilizamos espantosamente. Y la magia es la acción correcta, es la mente iluminada, es un corazón puro y no sé qué puede decir la gente de esto, de la mente sencilla, humilde y de corazón puro, cuando tenemos tantos problemas a resolver dentro del corazón y dentro de la mente. Entonces, para sintetizar, un mago blanco es ante todo una persona inteligente y de buena voluntad. Es el principio para que la magia sea blanca. Estos párrafos pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La comprensión espiritual. Pues muchísimas gracias por la lectura de estos 3 textos. Yo no sé cuál es más interesante, cuál tiene mayor... En fin, me han parecido todos llenos de claves estupendas. ¿Qué os ha parecido más interesante? ¿Qué querríais resaltar? Pues el peligro que tenemos en la vida diaria, aunque que digamos que cada día meditamos y la gran invocación y lo demás, de caer en la tentación de la magia negra. No olvidemos que al ser humano se le capta por ciertos deseos internos que a veces son desconocidos por uno mismo, pero tienen que ver con el poder, el dinero y el sexo, las pruebas básicas de Escorpio, de la Hidra de Lerna. Y por ahí se atrapa a los políticos, lo hemos visto en todos los países, en el nuestro de España un caso bastante claro, gente conocida que acabó cayendo por cuestiones, hundieron un banco, una caja de ahorros y se quedaron tan tranquilos. Y algunos confesándose, con eso ya habían hecho bastante. Ojo con las ambiciones personales, porque una de las cuestiones que debemos tener en cuenta es la siguiente. Los magos blancos nos conocen muy bien, a los que somos aspirantes, pero los magos negros están esperando que un aspirante se presente a una prueba de la logia blanca y la pase. En el momento que pasa la prueba, ellos observan que dentro de él hay algo que tiene que pulir y se lo van a incentivar y llegará el momento que le ofrezcan una alternativa. Tener poder, tener materia, tener dinero y prestigio, y a cambio lo que va a perder el futuro mago blanco es la conciencia. Y nosotros, si perdemos la conciencia, lo perdemos todo. Aquí hemos puesto una imagen que se ve en un parque paseando la gente y al lado todo destruido. Una imagen terrorífica. Esto que tenemos aquí representa la parte nuestra humana. ¿Por qué? Esto está sacado de aquí, de esta guerra de Palestina. Estos son construcciones de hormigón, de concreto, tiene ese color gris y, curiosamente, es el simbolismo claro de lo que la logia negra quiere, el aspecto lunar, el aspecto de la conciencia inferior involutiva. Esto es lo que quería decir. Gracias. Bueno, yo lo que quería decir es el primer texto que leímos hoy en el segundo bloque, que Vicente termina diciendo, se dan cuenta ahora, y ahí dice algo, es decir, uno dice un mago negro y una mente imaginativa podría imaginarse, hace tantas cosas malas que es como un monstruo, ¿no? Un ser humano con un aspecto feísimo y agresivo y demás, los hay por ahí ejecutando sus obras, pero los magos negros más elevados, Vicente dice, un potentado de la gran banca, de los bancos, ¿no? En esta época en que hay tanta crisis económica y todo el mundo se ajusta a los cinturones y vive cada vez más sencillamente, los bancos han ganado miles y miles de millones de dólares en todo este año. Bueno, los que dirigen esos grandes bancos
Vicente los pone como mago negro. También, por supuesto, los constructores de armas, eh, que son los que fomentan las guerras, los constructores de armas fomentan la guerra y después venden armas a un bando y al otro y se forran de dinero y tienen cada vez más dinero y más poder. Incluso se dice que las multinacionales que construyen las armas, las farmacéuticas y otras, y la del petróleo, dominan a presidentes, incluso a presidentes de grandes naciones. En una época, en una gran nación, pusieron a un actor de cine, para representar el papel de presidente, pero quien domina, quien maneja, son los magos negros que están por detrás, ¿no? Y, y lo mismo, Vicente habla muy claramente de todo este asunto. Em, Él estaba en contacto consciente con un maestro de sabiduría, sí, practicaba la logia blanca, por supuesto, y ahí, como bien dijo Marcela, se enseña, ¿no? Se enseña por qué unos trabajan de una manera y otros trabajan de otra, y bueno, el asunto está claro. Si a nosotros no nos resulta claro discernir quién es un mago negro y un mago blanco, lo mejor es estar atentos en silencio y observar, observar. Con los datos que hemos dado en este programa, nosotros podemos observar. Salvo que estemos tomados de alguna manera energéticamente por la logia negra y estemos fanatizados y siguiendo a un líder, no vamos a ver los indicios de uno y otro, y bueno, estaremos tomados hasta que se nos suelte por la historia, que cae el mago negro al fondo estrepitosamente, y entonces ahí uno despierta si lo está siguiendo. Pero bueno, es decir, hicimos un programa, no sé si se acuerdan, que era que en esta época, si bien no es el día del juicio final, era el día de un juicio a ver para qué lado nos inclinamos. Yo me acuerdo que ese programa para mí fue muy importante, y bueno, estamos hoy ante la situación mundial, a ver, ¿a quién apoyamos? ¿Si al lado oscuro, tontamente, porque nos atrajo por algo, o apoyamos a las fuerzas de la luz que este, están fortificando los valores espirituales, la democracia, la unidad internacional, la compasión entre todos los seres humanos, la unidad entre todos? Bueno, yo creo que es más o menos claro lo que está pasando. Adelante. Si no me equivoco, Daniel, el programa al que tú referías era La Gran Decisión. Exactamente, ese mismo, que es Pues hoy. es que en realidad la necesidad de mirar al mundo con atención y con responsabilidad requiere decisiones, requiere una toma de actuación. De ahí que al principio de este segundo bloque yo estaba haciendo una llamada a la necesidad de la actuación, la actividad, el aspecto energía es muy importante. No podemos no tener solamente desarrollado el aspecto inteligencia y el aspecto amor. El aspecto energía es el que completa la capacidad en síntesis para poder realmente ser, em, para completar el desarrollo de cuanto conforma a nuestra naturaleza. Y por eso es muy importante que esa conciencia lleve aparejada actos de buena voluntad, actos con plena conciencia, con lucidez, pero actos que expresen el alma, que en el terreno de lo concreto se vea manifiesta la posición del alma, que deje clara cuál es la necesidad del cambio, en fin, de hacer patente que donde hay, hay em, pues, pues falacia, donde hay engaño, donde hay seducción, todas tantas cosas por donde nos atraen, por donde nos quieren captar. Jesús bien ha dicho que el sexo, el poder y el dinero son los principales asideros por donde podemos caer en un momento dado, y siempre va a haber una sutileza mayor y una dificultad, porque los enganches son cada vez más sutiles, se nos pueden escapar, de que la atención tenga que ser soberana. O somos dominadores o somos dominados. Y ahí, de ahí la importancia de esa gran decisión, de esa gran lucidez y de esa toma de conciencia de la unidad, de actuar conjunto desde la unidad.
Adelante, Rafa, cuéntanos. Sí, pues sí, tomando esto último, de que repetimos mucho de estar conscientes y no debemos de cansarnos de ello porque podemos cada vez más para vencer esa inercia y ese estado de inconsciencia. A veces hablamos de lo consciente y de lo inconsciente, y el mal utiliza mucho lo inconsciente. Hay algo que es muy importante que quisiera introducir, que no hemos tratado, son los egregores, que hemos tratado en otras ocasiones. Hay egregores positivos y negativos. Esa energía mental, emocional y vital que creamos los seres humanos y que irradiamos. Y los magos negros están utilizando los malos egregores. Egregores como el egregor del egoísmo, el egregor del sexo, que es un egregor muy poderoso, el sexo que está acrecentándose de un modo descontrolado también en estos momentos y está muy utilizado. Hay distintos aspectos que sería largo de describir y que están atrapándonos a unos más que a otros inconscientemente, de tal manera que esas energías que están en el ambiente son utilizadas por la magia negra para acrecentarlas. Y nosotros, al ser inconscientes de ello, podemos dejarnos llevar incluso con esas formas de autoengaño. Hay una obra de literatura llevada al cine muy importante, para mí es una de las obras más importantes de la historia de la literatura universal, que conoceréis. Momo es un cuento que junto con la historia interminable del mismo autor, Michael Ende, y que del siglo pasado, y que está reflejando muchas cosas de este tipo. Los hombres grises, que yo cuando lo explico digo que son representantes de la mente humana, pero que están tratando de pasar desapercibidos y de llevar a los seres humanos a lo negativo, a lo contrario, al aburrimiento, al vacío, etcétera, y que tienen que pasar desapercibidos para poder atraparlos. Entonces encaja muy bien si conocemos esa obra, pero que no hay que prescindir de leerla si no se conoce cómo está describiendo esa tentación sutil que está arrastrándonos hacia lo inferior, hacia lo negativo, y que solo la pureza representada en la protagonista, la que está atenta, la atención, la pureza, la ingenuidad positiva, solo eso puede vencer cuando los seres humanos lo practicamos. De tal manera que en la historia del arte se nos ha representado en películas, ¿verdad? La Guerra de las Galaxias, donde aparece de un modo quitando algunos aspectos imaginarios que no se corresponden con la realidad, hay una dimensión esotérica muy que a veces se ha analizado, muy interesante, muy profunda, incluso el mago negro, que era blanco, pero que se ha ido decantando hacia la oscuridad. Las óperas del gran iniciado Richard Wagner, que nos está representando el bien y el mal en esa lucha. Hay una cantidad de información que si la sabemos ver con la intuición, nos están indicando esa lucha continua entre la luz y la oscuridad, la magia negra y la magia blanca. Y como decimos en todos los programas, todo lo que hagamos por estar más lúcidos, atentos, más silenciosos, silenciando nuestra personalidad, va a ayudarnos mucho para no dejarnos caer en la tentación y por el contrario, promover la luz, el amor, la voluntad del bien. Bueno, pues que añadir a todo lo que habéis dicho. Este programa tiene como título magos blancos, negros, y a veces yo observo en determinadas personas una reticencia a hablar, incluso decir mago negro. ¿Por qué es esta reticencia? ¿Qué es lo que no queremos ver? ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Qué es lo que pensamos que va a pasar si hablamos de magos negros? No vamos a materializar nada, ni vamos a darle fuerza a nada porque hablemos de esto. Al contrario, estamos aportando luz, amor, cómo ver el tema con amor, y estamos aportando la voluntad de trabajar por y en consonancia con la evolución humana. El tener miedo a hablar de lo que existe y le hemos puesto nombre de bien y de mal, y ese adjetivo negro ya parece que dé repelús,
Pues no, no debe darnos ningún miedo, ningún rechazo, todo lo contrario. Debemos ser capaces de hablar de cualquier tema sin ninguna emocionalidad, sin ningún apego y sin ninguna aversión, porque si no nos han ganado la partida. Si no queremos ver el malo o aquello que está equivocado o aquello que carece de luz, sino podemos explicarlo de muchas maneras, es porque tampoco lo queremos ver dentro de nosotros mismos. Pretendemos ser seres de luz, espirituales, todo en la parte blanca, reconozcamos qué es lo que hay dentro de nosotros, pero reconocerlo con amor, reconocerlo hasta con la gratitud de poder ver en qué me estoy equivocando, en qué se está equivocando la otra persona, y sin añadir nada negativo a eso, sin añadir ninguna aversión. Eso yo creo que es lo que un mago blanco hace. Mirar la vida con unos ojos muy limpios, muy neutros, con unos ojos tan amorosos que abarca e integra todo, que siente compasión por aquel que se equivoca o que se puede estar equivocando, porque quizá otras veces seamos nosotros los que nos equivocamos y estamos para ayudarnos unos a otros en este camino siempre. Y ojalá pues podamos haber arrojado algo de luz y en estos momentos que hay que tomar esa decisión y ver qué valores estamos apoyando, hacerlo con valentía y hacerlo con mucha conciencia de qué estamos haciendo, qué estamos apoyando. Y si en algún momento flaquean las fuerzas, hacer ese silencio y contactar con el alma. Y de ahí nos vendrá esa fuerza y las respuestas. Y ojalá pueda ser así para todo el mundo, que vayamos consolidando todos ese contacto con el alma y que podamos manifestar esos bienes inmortales que están en el corazón de todo ser humano. Bueno, otra de las características del mago blanco, se dice que ve las cosas tal como son y que está más allá de las limitaciones o de las distorsiones, que aprendió a vivir en el espacio, es decir, que seguramente vivió en atención, descubrió el secreto de la serena expectación y tuvo su entrada al plano búdico, esos planos superiores, más allá de la mente, donde no existe ningún tipo de deformación. Entonces creo que la práctica del Agni Yoga, con sus 3 reglas, en algún momento nos permitirá poder distinguir perfectamente lo que es un mago blanco de un mago negro. Y a partir de ahí, a través de la expresión del amor del corazón, nos ayudará a tener una visión clara también para poder realizar no solamente esa distinción, sino también realizar la correcta acción que corresponde en cada momento, que seguramente caracteriza al mago blanco. Muchas gracias a todos. Yo creo que ya por la hora vamos a pasar al espacio del Concilio de Shambhala. 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial, con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy en el espacio sobre el Concilio de Shambhala escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El hombre de hoy y el camino que conduce a Shambhala. Hay una palabra clave que ha guiado hasta aquí los pasos del verdadero discípulo espiritual, que es la serena expectación, el poder penetrar sin esfuerzo alguno en alguna de las antesalas o las esferas silenciosas de Shambhala. Pero dense cuenta que desde siglos inmemorables la humanidad
se está esforzando para llegar a un punto que jamás llega a ser descubierto y revelado, porque la verdad no está en un sitio determinado. No es un tema para el análisis intelectual. Está mucho más allá y por encima de las elucubraciones mentales. Vicente Beltrán Anglada. Que el espíritu de la paz sea con nosotros. Nick. Vamos a hacer ahora la meditación que prometimos al principio, que es la invocación de los ángeles solares por la Unión Europea. Y como en toda meditación, lo primero que hay que hacer es lograr el silencio de la personalidad, el silencio de nuestro inferior. Entonces nos sentamos con la columna derecha y relajamos todo el cuerpo físico. Si hay alguna tensión en algún músculo, lo relajamos. Vamos repasando los pies, el torso, los brazos, la cabeza, los músculos de la cara. Y luego prestamos atención a las emociones y las observamos atentamente. Alguna emoción que todavía está por ahí dando vuelta por una preocupación, la observamos y la dejamos pasar como nubes en el cielo. Entonces logramos un silencio o una tranquilidad emocional, un lago de montaña transparente que refleja lo superior. Pasamos luego a observar los pensamientos. Cuando observamos atentamente los pensamientos, se disuelven, desaparecen, se revientan como pompas de jabón y aparece el silencio. Cuando tenemos los tres niveles, el físico, el emocional y el mental inferior en silencio, penetramos en una zona donde está el ángel solar, la esencia espiritual de nuestra vida que nos guía. Entonces, invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones de nuestra vida, presentes en una conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Ángeles solares por la Unión Europea. Primeramente visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad, respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa al Avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualicemos ahora un flujo de energía azul índigo procedente del símbolo de la nueva era.
que abraza y compenetra nuestro planeta Tierra. Con esa visualización en mente, repitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Visualicemos ahora que el flujo de energía azul fluye específicamente sobre la Unión Europea. Repitamos mentalmente 3 veces el mantra de invocación de los ángeles solares para que ellos nos otorguen comprensión espiritual. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la Unión Europea y todos sus habitantes. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la Unión Europea y todos sus habitantes. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la Unión Europea y todos sus habitantes. Mantengamos la visualización viendo cómo la energía azul índigo llevada por los ángeles solares realiza su trabajo. Recitemos ahora la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el instructor del mundo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Bueno, antes de irnos queremos decirle que el tema del próximo miércoles en Sirviendo a la Humanidad será ¿qué es Kundalini? Kundalini es una palabra que es conocida y a veces se interpreta de manera errónea que subir la Kundalini nos puede ayudar a liberar, pero ¿cómo sube la Kundalini? ¿Por una práctica de unos ejercicios, unas respiraciones y demás? No, no es así. Vamos a tratar de esclarecer qué es la Kundalini, si está solo en el ser humano o también en el planeta Tierra o en todos los seres creados. Vamos a ver cómo asciende la energía Kundalini. No es que de un momento para otro, en 5 segundos, la energía Kundalini asciende. Vamos a estar aclarando todo esto, pero para ello vamos a estar investigando en la obra completa de Vicente Beltrán Anglada, en las informaciones que nos transmitió Elena Petrona Blavatsky, el maestro tibetano y algunos otros. Bueno, los esperamos. Y antes de irnos, decirle que pueden aprovechar la sugerencia de pantalla para seguir viendo videos semejantes al tema tratado hoy.
Por nuestra parte, les agradecemos vuestra presencia, les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.